Los susurros del pueblo de Labras. Ubicación: Pueblo de Labras, un pequeño y aislado pueblo rodeado de densos bosques y una antigua montaña que, según los lugareños, guarda secretos inimaginables. Personajes: 1. Julia, una joven curiosa, periodista en busca de historias apasionantes. 2. Lucas, el novio de Julia, un fotógrafo apasionado por las bellezas naturales. 3. Doña Eulalia, la anciana del lugar, conocida por sus historias sobre fantasmas y leyendas. 4. Rafael, un científico escéptico, visitante del pueblo para estudiar las anomalías climáticas de la región. 5. Lucía, la mejor amiga de Julia, una artista que ve lo oculto en las cosas simples. 6. Señor Antonio, el misterioso residente de la montaña, que vive aislado y nunca acepta visitas. Historia: Julia y Lucas decidieron pasar el fin de semana en el pueblo de Labras, atraídos por cuentos de misterios y eventos inexplicables que rodean la región. Al llegar, fueron recibidos con miradas desconfiadas por los habitantes, que murmuraban entre sí. La atmósfera estaba cargada, como si la misma naturaleza estuviera en expectativa. La primera noche, mientras exploraban el pueblo, se encontraron con doña Eulalia, que estaba en la puerta de su casa, tejiendo una colcha. ¿Están seguros de que quieren quedarse?, preguntó, con una mirada penetrante. Ella contó sobre los susurros de la montaña, voces que resonaban en las noches silenciosas y que hacían que los lugareños evitaran los senderos de los alrededores después de la puesta de sol. Julia, intrigada, decidió que tendría que investigar. A la mañana siguiente, se encontró con Rafael, que estaba en el pueblo para realizar un estudio sobre los extraños fenómenos climáticos de la región. Él era escéptico con todo lo que involucrara lo sobrenatural, pero, al escuchar las historias, se sintió atraído por la naturaleza de la curiosidad de Julia. Lucía, la mejor amiga de Julia, llegó más tarde, atraída por la emoción del misterio. Con su mirada artística, comenzó a dibujar la montaña y las figuras que parecían bailar entre las sombras del bosque. Los dibujos revelaron un antiguo símbolo, que nadie había notado antes. ¿Qué ves aquí, Julia?, preguntó Lucía, mientras señalaba sus obras. Esa misma noche, la curiosidad y la determinación de Julia la llevaron a reunir a todos los personajes en la casa de doña Eulalia. El señor Antonio, el hombre de la montaña, hizo una visita inesperada. No era lo que todos imaginaban, en lugar de ser un recluso hostil, era un contador de historias, manteniendo en secreto los motivos de su aislamiento. Contó sobre una antigua novela de amor y traición que ocurrió en Labras, donde los espíritus perdidos aún deambulan, lamentando su destino. Por la mañana, el grupo decidió investigar la montaña. Al llegar a la cima, comenzó a ocurrir un extraño cambio en el clima. Un fuerte viento sopló, y las voces resonaron: libertad, traición, amor perdido. El grupo quedó paralizado, y Lucas capturó la escena con su cámara, pero el flash no funcionó. Algo en la montaña parecía interferir. Cuando todos se dieron cuenta, podían ver siluetas de figuras espectrales bailando entre los árboles. Las voces revelaban verdades ocultas, secretos de las familias del pueblo, amores rotos y promesas incumplidas. Al escuchar las manifestaciones, Rafael comenzó a cuestionar sus creencias y decidió explorar lo que era científico versus lo que podría ser verdaderamente sobrenatural. Con la ayuda de doña Eulalia y don Antonio, el grupo organizó una ceremonia para apaciguar a los espíritus. Doña Eulalia trajo artefactos y ofrendas, mientras que Lucía dibujaba un mural en la roca con los símbolos que percibieron. Cuando terminó la ceremonia, el viento se detuvo. Las voces cesaron y un silencio ensordecedor se apoderó de la montaña. De vuelta al pueblo, la atmósfera cambió. Los vecinos ahora recibían a Julia y Lucas con una sonrisa, como si se hubiera disipado una nube. La pareja, transformada por la experiencia, decidió quedarse un poco más, riéndose de lo pequeños que somos ante los misterios del mundo. Rafael comenzó a documentar su viaje con lo sobrenatural y promete no subestimar nunca más lo que no puede ver. El pueblo de Labras y sus sombras se convirtieron en parte de ellos, y la historia de los susurros de la montaña viviría para siempre en el corazón de quienes realmente creyeran en el poder de las historias, el amor y el misterio.
Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en un torbellino de emociones y eventos inexplicables. Después de la ceremonia en la montaña, Julia, Lucas, Lucía, Rafael y los ancianos del pueblo vivieron días intrigantes, pero también sombríos. En una noche lluviosa, mientras el viento aullaba entre los árboles, hacer algo que haya sido un deseo sincero se convertiría en una invitación a algo mucho más profundo. Julia, sintiéndose obligada a entender las voces que aún resonaban en su mente, decidió explorar un sendero que muchos habían evitado. Con Lucas a su lado, se alejaron de la seguridad del pueblo, armados solo con sus linternas. ¿Crees que deberíamos haber involucrado a más gente en esto?, preguntó Lucas, frunciendo el ceño. Esas voces todavía están ahí, y parece que quieren contarnos más. Lo sé, respondió Julia, pero tenemos que descubrir la verdad. Es como si la montaña nos estuviera llamando. Cuando estaban a mitad del sendero, los susurros adquirieron un nuevo tono, convirtiéndose ahora en diálogos comprensibles que hablaban de un amor perdido y un secreto guardado bajo 7 llaves. De repente, una sombra cruzó el camino frente a ellos. Julia agitó la lámpara, pero la figura desapareció. Lucas, agitado, la jaló hacia atrás. ¿Estás segura de que debemos continuar? Claro, las voces pueden ser solo ecos del pasado, pero esto parecía más real. Decididos, siguieron adelante. A medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera se volvía opresiva, la humedad del aire parecía más densa, como si una fuerza invisible los empujara hacia adelante. Los árboles, antes acogedores, ahora parecían cerrarse a su alrededor, oscureciendo incluso la luz de la luna. Llegó un momento en que Julia se sintió observada. El bosque pareció enmudecer por un instante antes de estallar en una cacofonía de susurros. Cuidado, traición, amor perdido. Las voces resonaban, casi como si los propios espíritus les advirtieran. Tenemos que volver, sugirió Lucas, con la voz temblorosa, pero Julia estaba decidida. No, tenemos que descubrir qué está pasando aquí. Llegaron a un claro, donde se alzaba una antigua construcción de piedra, cubierta de musgo y llena de extraños símbolos esculpidos en sus paredes. Estaban allí para escapar, pero también como un vínculo entre el pasado y el presente del pueblo de Labras. En el centro del claro, brotaba una pequeña fuente, y el sonido del agua era como el canto de una canción perdida. Como atraídos por un imán, los dos se acercaron a la fuente. Un escalofrío recorrió la espalda de Julia cuando vio reflejos fragmentados en su superficie, figuras bailando bajo la luz de la luna, entrelazados en un abrazo. Sin embargo, los rostros comenzaron a retorcerse, revelando expresiones de dolor y desesperación. Cuando Julia se inclinaba más cerca, la visión se volvió borrosa. De repente, un brazo esquelético emergió de las sombras detrás de ella, arrastrándola con fuerza. Lucas gritó e intentó rescatarla, pero el ambiente estaba sombrío y confuso, los árboles parecían vivir en un laberinto ilusorio. Lucía, sintiendo la tensión en el aire, decidió investigar los alrededores del pueblo. Poco sabía que la propia oscuridad la estaba siguiendo. Mientras ella dibujaba bajo la luz de la linterna, los trazos comenzaron a cobrar vida en su mente. Las figuras que dibujaba comenzaron a moverse, criaturas fantasmagóricas y figuras sombrías se formaban, como si estuvieran saliendo de sus recuerdos e imaginación. Una sensación de frío invadió la habitación, y sus ojos se abrieron al darse cuenta de que las figuras no eran solo arte, sino reflejos del propio pueblo y su trágico pasado. Mientras tanto, Rafael comenzó a desarrollar una idea inusual sobre las anomalías climáticas de la región. Se convenció de que había una conexión entre la naturaleza y los eventos sobrenaturales que había presenciado. Un terror creciente se apoderó de él a medida que él y algunos residentes comenzaron a excavar las antiguas historias, tratando de encontrar conexiones entre las leyendas y los fenómenos inexplicables. Las voces, antes solo murmullos en el viento, ahora gritaban verdades que no podían ignorarse. Cuando Lucía llegó a la montaña, sintió que algo había cambiado. La energía de la cerámica artística que había creado parecía latir con una nueva fuerza. Con valentía, se unió a Julia, Lucas y Rafael.
La unión de los amigos era su mayor fortaleza, pero también un llamado a través del tiempo, recordando a aquellos olvidados en sus historias. El grupo reunido enfrentó los ecos de un pasado sombrío, mientras las sombras se aglomeraban a su alrededor y las voces incitaban a la verdad aún no revelada. Lo que seguiría sería una batalla no solo entre lo sobrenatural y lo mundano, sino entre las historias que se sellaron con dolor, amor y traición. En el pueblo, mientras el tiempo fluía, el viento silbaba a través de los árboles, susurrando antiguos secretos y observando, atento, el desarrollo de un destino que se negaba a ser olvidado. El pueblo de Labras no era solo un lugar en el mapa, ahora era un campo de batalla para las almas que buscaban redención, amor y, sobre todo, respuestas. Después de descansar, una brisa extraña envolvió su cuerpo, trayendo el aroma de flores marchitas y algo más, algo que parecía una premonición. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una de las figuras que había dibujado se había moldeado con una intensidad peculiar. La silueta de una mujer en un vestido fluido surgió de la bruma de esa noche, satisfecha y a la vez triste, ella gesticulaba como si quisiera mostrarle algo. Lucía, atenta al llamado, decidió seguir la figura que se desvanecía entre los árboles. Rafael, en su búsqueda de respuestas, regresó a la biblioteca del pueblo, un lugar lleno de libros polvorientos y antiguas crónicas que hablaban de Labras y sus fundadores. Mientras hojeaba las páginas, se encontró con un diario que pertenecía a uno de los primeros habitantes del pueblo. Leyó sobre una profecía olvidada: cuando las sombras sean despertadas, y el amor no resuelto clame por reconocimiento, la fuerza de la naturaleza revelará la verdad. La frase resonó en su mente como una campana distante. Rafael corrió de vuelta a donde estaban Julia y Lucas, su corazón latiendo fuerte con la revelación. Encontré algo. La historia de la villa está entrelazada con lo que estamos viviendo ahora. Existe una profecía, y debemos estar preparados para enfrentarla, dijo, con la respiración entrecortada. Los amigos se reunieron una vez más y, juntos, caminaron de regreso al claro. A cada paso, la oscuridad parecía intensificarse, y las sombras danzaban a la luz de las linternas mientras las voces nunca cesaban: la respuesta está en los corazones, la libertad se encontrará en el amor. Al ver a los amigos reunidos, la figura espectral, ahora más clara e imponente, apareció ante ellos. Han venido en busca de respuestas, y respuestas son lo que traigo, pero recuerden, no toda la verdad es acogedora. Julia, tomando valor, preguntó: ¿quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros? Soy una guardiana de los secretos de Labras. Hace años, un amor fue sacrificado por ambición y celos. Y con eso, una maldición fue lanzada sobre esta tierra. Para que el pueblo encuentre la paz, ustedes deben enfrentar los sentimientos no resueltos de sus antepasados. Lucas aró intensamente a la entidad aún semi-etérea. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué necesitamos combatir? La batalla no es contra las sombras, sino contra los miedos que se han escondido en sus corazones, respondió la guardiana, con una voz ahora más suave. El amor perdido, el amor que se ha convertido en dolor debe ser recordado. Reúnanse en el centro del claro al amanecer, y las verdades serán reveladas en los recuerdos que anhelan libertad. Las palabras de la guardiana resonaron en la mente de Julia, Lucas y Rafael, mientras Lucía se acercaba al claro, guiada por las visiones que la habían seguido. Cuando sus ojos se encontraron con los de ellos, todos pudieron sentir la conexión que los unía y la fuerza que emanaba de sus historias personales. Juntos, sabrían encontrar la luz en medio de las sombras, y las respuestas que tanto buscaban serían sostenidas por el amor y la verdad que se habían enterrado durante tanto tiempo. Pero las sombras no estaban dispuestas a dejarlos escapar tan fácilmente. Una sensación de desesperación invadió el aire mientras murmullos de advertencia resonaban alrededor, como si advirtieran sobre los peligros que vendrían. Una noche él se acercaba a una época de descubrimientos y desafíos, y las almas de Labras estaban listas para ser finalmente liberadas. Su jornada apenas comenzaba, y la montaña de Labras aún guardaba secretos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre.
Las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo nocturno cuando Julia, Lucas, Rafael y Lucía se reunieron de nuevo en el claro, embargados por una mezcla de ansiedad y expectativa. El aire parecía más pesado, impregnado del perfume del bosque que envolvía la escena como una capa protectora, pero al mismo tiempo amenazadora. Los árboles, altos e imponentes, se elevaban como silenciosas centinelas, con la luz de las linternas apenas logrando penetrar en la densa oscuridad. Julia sentía como si la naturaleza estuviese viva, pulsando al unísono con sus emociones. La brisa fría susurraba secretos en su oído y, por un breve momento, el claro se iluminó con un resplandor suave, como si las almas del bosque se estuvieran preparando para revelar lo que había estado oculto. Respiró hondo y se volvió hacia sus amigos, cuya determinación se reflejaba en sus rostros tensos. Tenemos que concentrarnos. La guardiana dijo que la respuesta está en nuestros corazones, murmuró Julia, buscando animar a sus amigos a no sucumbir al miedo. Rafael, sosteniendo el antiguo diario, sintió la urgencia de la situación. Si es cierto que nuestros dolores no resueltos están entrelazados con la historia del pueblo, entonces debemos enfrentarlo. No podemos dejar que las sombras nos dominen. Pero mientras sus corazones latones latían al unísono, el viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando hojas secas por el suelo del claro. Una espesa niebla comenzó a deslizarse, como si el propio bosque se agitara y cobrara vida, envolviendo a los jóvenes en un abrazo helado. Murmullos indistintos hacían eco en la bruma, y cada uno de ellos sintió una presencia a su alrededor, una fuerza antigua que les erizaba el vello de la nuca. Lucía, dijo Lucas, con voz temblorosa. ¿Qué ves? La artista estaba paralizada, sus ojos abiertos de par en par, fijos en algo dentro de la niebla. Yo, veo sombras. Pero no son solo sombras, son figuras, personas, respondió con voz vacilante. Parecen atormentadas, como si estuvieran luchando por liberarse. Sin previo aviso, la niebla se agitó, y surgieron formas indistintas, vagamente humanas, que parecían danzar entre los troncos de los árboles. Las voces se intensificaron, creciendo en un coro angustiado que reverberaba en el aire. Las figuras emiten un lamento profundo, una melodía que hablaba de un amor no correspondido y secretos enterrados. Tenemos que enfrentar esto, enfrentar lo que pasó, dijo Julia, mientras la determinación volvía a brillar en sus ojos. Antes de que pudieran actuar, una sombra más grande surgió de la bruma, formando una figura sombría e imponente, que se movía con la misma gracia de un lobo en busca de presa. Su mirada profunda y penetrante se fijó en los 4 jóvenes, y Julia sintió que el miedo crecía dentro de ella. Se atrevieron a despertar a los antiguos, habló la sombra, con una voz ronca como el eco de 1000 lamentos. ¿Pero qué buscan aquí? ¿La verdad o el consuelo de la ignorancia? Estamos aquí para entender, respondió Rafael, con una voz más firme de lo que se sentía. Para enfrentar los recuerdos que nos unen. Queremos liberarlos. La sombra sonrió, una sonrisa pequeña y cruel. ¿Liberar? Ustedes son meros niños jugando con fuego. Cada paso que dan los acerca más al abismo. Es el amor perdido lo que los trajo aquí, y es ese mismo amor el que puede consumirlos. En ese momento, Julia se dio cuenta de algo importante. Los recuerdos que rodeaban a la sombra eran los mismos que traían la desesperación. Sintió que el amor y el dolor estaban entrelazados, como las raíces de un árbol antiguo que se hunden en el suelo. Si tú tienes dolor, nosotros también. Y si eso nos conecta, entonces, estamos juntos en esta lucha, dijo Julia, con voz cortante y clara, poniéndose delante de sus amigos. Entonces, acepten su destino, se rió la sombra, una risa que resonó por el claro, abarcándolo todo. La noche revela verdades que no pueden deshacerse. Una tormenta comenzó a formarse, nubes oscuras cubrieron el cielo, y los truenos retumbaron a la distancia. Las sombras danzaban frenéticamente, presionando a los jóvenes contra el suelo, mientras los murmullos se convertían en gritos, clamando por resolución. Conéctense. Usen el amor que existe entre ustedes, gritó Lucía, teniendo una visión rápida de lo que la conexión de ella y sus amigos significaba.
Las manos se unieron, y una ola de calor comenzó a emanar de ellos. El recuerdo de la guardiana resonaba en sus mentes, el dolor no era algo a temer, sino a enfrentar. Con la fuerza de sus emociones, formaron un escudo contra las sombras que los envolvían, decididos a no dejarse dominar. Pero, ¿qué pasaría al amanecer? Solo el tiempo revelaría si encontrarían la verdad que buscaban o si serían consumidos por la oscuridad que les era prometida. El claro, con sus secretos, aguardaba la llegada de un nuevo día, donde las convicciones y los miedos finalmente se encontrarían. El viento arremetía con furia, haciendo que los árboles se doblaran como si estuvieran tratando de protegerse de las fuerzas que se desarrollaban en el claro. El grupo, ahora unido por la determinación y el amor que compartían, sentía como la energía crecía entre ellos, como si cada latido de sus corazones se estuviera convirtiendo en una sinfonía que resonaba contra los gritos desesperados de las sombras. Julia cerró los ojos por un momento y respiró profundamente, dejando que una ola de calma la envolviera. La clave está en nosotros, susurró, apretando los dedos de Lucía, Rafael y Lucas, quienes la rodeaban. Necesitamos recordar quiénes somos. Los recuerdos comenzaron a fluir como un río, cada momento compartido entre ellos encendiendo una llama de esperanza. Las risas en las tardes soleadas, las confidencias susurradas entre amigos, e incluso las lágrimas derramadas por amor y amistad. Era este el poder que necesitaban para enfrentar las sombras que parecían empeñadas en devorarlos. Repitámoslo juntos, dijo Lucas, su voz resonando llena de fervor. Estamos unidos. Somos fuertes. El amor que tenemos es más grande que cualquier dolor. Al unir sus voces, un brillo comenzó a emanar de sus manos entrelazadas, iluminando la oscuridad que los rodeaba. Las sombras vacilaron, como si sintieran la presión de esta nueva luz, y la figura sombría frente a ellos titubeó, revelando por un momento rastros de dolor y desesperación. No podemos permitir que los miedos del pasado nos encarcelen, gritó Lucía, con la mirada fija en la sombra. Tú no eres la única que carga con el dolor. Sus palabras resonaron como un eco poderoso, haciendo que la figura vacilara. Como si por primera vez, alguien estuviera dispuesto a entender su sufrimiento. La nebulosa oscuridad a su alrededor comenzó a disiparse, mientras los jóvenes mantenían su enfoque, uniendo intenciones y sentimientos, como si el amor entre ellos fuera la luz necesaria para disipar la noche. Muéstranos quién eres realmente, pidió Rafael, con el valor creciendo en su pecho. Enfrentaremos esto juntos. Con un profundo rugido, la sombra comenzó a fragmentarse, revelando no solo su aspecto sombrío, sino también destellos de recuerdos que se entrelazaban con la historia del pueblo y de sus habitantes, perseguidos por los errores del pasado. Imágenes de amores perdidos, de traiciones y de promesas rotas surgieron en un torbellino. Una joven, cuyos ojos reflejaban la misma desesperación que ahora habitaba la sombra, emergió. Ella parecía tan real que los jóvenes apenas podían creerlo. Las palabras parecían moverse de sus labios, incoherentes, pero la emoción se volvía palpable. No soy solo una sombra, dijo ella, su voz resonando con el dolor de muchos años. Soy el recuerdo de un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer, un amor que fue enterrado bajo el peso de secretos y arrepentimientos. Julia sintió una conexión instantánea con esta figura. Entendemos. Perder a los que amamos es un dolor profundo, pero tenemos la oportunidad de transformarlo en algo bello. No podemos cambiar el pasado, pero podemos dejarlo atrás. Con estas palabras, la esfera luminosa que emanaba del grupo creció en intensidad, envolviendo no solo a la figura femenina, sino a todo el claro. La oscuridad comenzó a retroceder, como si el amor y la compasión fueran capaces de transformar esa sombra en algo vivo y hermoso. Libérate, pidió Lucía, ya no como una súplica, sino como una afirmación. Libérate y permite que tus sentimientos sean conocidos. El verdadero amor no necesita prisiones. Las lágrimas brotaron de los ojos de la sombra, y con un gesto suave, se extendió hacia adelante, como si pidiera ayuda, como si estuviera dispuesta a liberarse de milenios de dolor. El mundo a su alrededor pareció detenerse, en un momento de expectativa silenciosa.
Julia y sus amigos presionaron sus manos aún más firmemente, fluyendo energía, ofreciendo amor y comprensión. La sombra dudó, pero entonces, respiró profundamente, dándose cuenta de que tal vez podría encontrar la paz. A medida que la luminosidad crecía, el espíritu se fue disolviendo en un resplandor de colores vibrantes, como los últimos rayos del sol al atardecer. Y entonces, como el amanecer rompiendo la noche, el claro fue inundado de luz. Las sombras se disiparon como la niebla al sol, revelando el suave y eterno calor del día. El grupo jadeó, no solo por la tensión del momento, sino por la belleza que había nacido del dolor compartido. Se miraron, y en el rostro de cada uno estaba la confirmación de que habían vencido. No solo esa noche, sino un ciclo de dolor que los unía a la historia del pueblo. Al amanecer, las verdades que buscaban estaban finalmente a su alcance, y el futuro, con sus brillantes promesas, esperaba ansiosamente ser revelado. «Estamos listos para enfrentar lo que viene», dijo Julia, decidida. Y juntos, allí estaban, ya no niños temerosos, sino guerreros del amor, listos para construir una nueva historia, una que esté marcada por el entendimiento, la empatía y la fuerza de las conexiones que crearon. La explanada irradiaba luz, pero en el fondo, un resquicio de oscuridad palpitaba como una herida sin curar. Los vientos ahora susurraban secretos, cargados de ecos de un pasado que aún no se había revelado por completo. El grupo comenzó a caminar, con los pies firmes sobre el suelo cubierto de hojas secas, mientras la luz disminuía lentamente, señalando que el día no duraría para siempre. ¿Sintieron eso?, preguntó Rafael, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Como si algo nos estuviera observando. Una fracción de ansiedad se instaló entre ellos. La seguridad que la luz había proporcionado aún estaba fresca en su memoria, pero la explanada también cargaba un peso que no se podía ignorar. Los árboles, antes aliados que los protegían, ahora parecían persistir en susurros sombríos, como si guardaran los secretos de una historia que exigía ser contada. Julia se detuvo, un escalofrío le recorrió la espalda. La luz puede haber disipado las sombras, pero eso no significa que la oscuridad se haya ido de verdad. ¿Qué más está escondido aquí? Lucía miró a Julia, su voz temblorosa. Tal vez deberíamos alejarnos. Lo que se revela puede no ser lo que esperamos. Pero la determinación de Julia no flaqueó. Necesitamos entender lo que realmente sucedió. Este pueblo ha sufrido demasiado y ahora somos parte de él. No podemos tener miedo. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos mientras avanzaban. Un viento más frío sopló y la atmósfera se hizo densa, como si la propia explanada dudara. Fue entonces cuando Lucas divisó algo entre el follaje. «Miren», señaló, y todos siguieron su mirada. Entre las raíces de un viejo árbol, parcialmente enterrado, había un diario, las páginas amarillentas y desgastadas clamando por atención. Julia se agachó, recogiendo el objeto con cuidado. Las páginas se abrieron, revelando una escritura apresurada y garabateada. «Temo que no podré evitar la oscuridad. Nuestras elecciones están entrelazadas no solo con el presente, sino también con el pasado. Si la verdad no se revela, los que vengan pagarán el precio». «¿Quién escribió esto?», preguntó Rafael, con el corazón acelerado. «¿Y por qué esta advertencia?». Lucía se inclinó para leer junto a ella, sus ojos se abrieron de par en par a medida que las palabras se desarrollaban. «El pasado no está muerto. Grita por justicia, y la única solución parece escupir. Saca a la luz los secretos que nadie debería haber guardado». En cuanto las últimas palabras salieron de sus labios, un aullido distante cruzó el claro, haciendo temblar las hojas. El sonido era casi humano, pero también indicaba un profundo sufrimiento. El grupo se volvió instantáneamente más cauteloso, la luz que los rodeaba fallando repentinamente, como si supiera que habían despertado algo que debería permanecer enterrado. «Debemos averiguar más», declaró Julia, la adrenalina corriendo por sus venas. Estaba claro que el diario no era solo un mero objeto, era un portal. Algo se había agitado, y algo más podría estar acechando.
Mientras caminaban hacia los lugares donde el sonido parecía más fuerte, las sombras danzaban entre los árboles. Rafael extendió la mano para tocar una de ellas y se retiró al sentir un frío ardiente que quemaba su piel. «No te acerques», gritó, el tono de su voz entrecortado por la intensidad del miedo. «Necesitamos mantener la luz encendida», dijo Lucas, reuniendo ya la energía del grupo. «Las sombras se están acercando». Y de repente, el cielo que se había aclarado nuevamente comenzó a cubrirse de nubes pesadas y oscuras. Los relámpagos cortaron el aire, trayendo un destello aterrador que reveló rostros en las sombras, rostros de personas que conocían y amaban, pero también de extrañas figuras, perdidas entre los muchos ecos del pasado. «Estos son los ecos de los que vivieron antes que nosotros», murmuró Lucía, aterrorizada. «Son aquellos que fracasaron en encontrar la luz y ahora están atrapados entre los mundos». «Necesitamos escuchar lo que tienen que decir», dijo Julia, con un valor que provenía de su conexión con el amor y el dolor que unían a todos allí. «Solo así podemos romper el ciclo». Mientras hablaba, la oscuridad se moldeaba, y una figura emergió de ella, indistinta y vagamente familiar. El corazón de Julia se aceleró al reconocerla, una anciana, con ojos de un azul profundo que reflejaban la sabiduría y la tristeza de vidas perdidas. «Han venido», dijo la figura, su voz como la brisa suave que precede a una tormenta. «Pero la luz que buscan debe atravesar la oscuridad que hemos dejado atrás. Cada verdad que descubran se convertirá en una hoja cortante, cortando los lazos que nos atan a esto». El grupo se reunió, sus manos entrelazándose una vez más. Conscientes de que cada paso y cada palabra podrían representar un momento de liberación o la trampa definitiva, se prepararon para enfrentar no solo las sombras, sino también las verdades que podrían cambiar el destino de su pueblo para siempre. La luz dentro de ellos ardía más intensamente, esperando que la valentía triunfara en medio del miedo creciente. «Entonces estamos listos», dijo Julia, con una determinación feroz en sus palabras. «Vamos a escuchar y liberar. Y quién sabe, encontrar el alma que nos falta». La oscuridad que se cerraba alrededor del grupo latía como un organismo vivo, el vínculo entre el pasado y el presente se intensificaba. Julia sentía que su valor era desafiado a cada momento. La mirada de la anciana penetraba su conciencia, como si esperara que ella diera el primer paso para desentrañar el misterio que guardaban las sombras. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Julia, tratando de mantener la voz firme. «Soy Clara», respondió la figura, y su presencia parecía traer un frío intenso que enviaba escalofríos por la espalda de cada uno. «Soy solo una parte de aquellos que vinieron antes que ustedes. Fui traicionada por lo que amé. Y lo mismo puede sucederles a ustedes si no tienen cuidado». Lucía, asustada pero curiosa, no pudo contener la pregunta: «¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué necesitas saber?». «Necesitan descubrir lo que sucedió esa noche». Clara hizo una pausa, la tristeza en su mirada transformándose en algo más profundo. «La noche en que todo cambió. Cuando la oscuridad se apoderó del claro y nuestras almas decidieron convertirse en parte de lo que aquí se mantiene. Un hombre, un traidor, abrió las puertas de la nada y selló nuestro destino para la eternidad». El viento trajo un lamento distante, una canción de dolor que resonó entre los árboles. El claro comenzó a girar, con sombras danzando frenéticamente. Rafael miró hacia atrás, su respiración se aceleraba a medida que una oscuridad visible se manifestaba detrás de ellos, como un depredador silencioso. «Esto no es solo una advertencia, es una apertura», susurró. «Algo escapará si no cerramos esas puertas. Necesitamos más información», insistió Julia, su determinación comenzando a mezclarse con el miedo. «Clara, por favor, revélanos lo que sucedió esa noche». «Una ceremonia», dijo la anciana, casi en un susurro, que debería haber traído armonía, pero terminó en catástrofe. «Siento que ustedes están intrínsecamente vinculados a esto. Cada uno de ustedes carga con un pedazo de la verdad, un fragmento de la tragedia acumulada». Rafael sintió un frío en la base de su cuello, como si algo lo hubiera tocado. «Pero, ¿qué significa esto?».
¿Cómo estamos vinculados? Clara agachó la cabeza y la sombra que envolvía su cuerpo comenzó a danzar más inquieta. En ese momento, el claro estalló en una luz deslumbrante que los rodeó, revelando visiones, imágenes de una noche de gritos y desesperaciones olvidadas por los siglos. Podían sentir el dolor, la pérdida y la culpa. Solo enfrentando sus propias verdades, podrán romper esta maldición, proclamó Clara, su figura volviéndose difusa. Los traumas pueden perpetuarse a través de las almas que desafían la sinceridad. Miren dentro de ustedes y vean lo que temen. Julia, luchando por entender lo que estaba sucediendo, cerró los ojos y se concentró. Vio destellos de su pasado, la caída de su madre, el peso de la culpa que cargó toda su vida. Un grito quedó atrapado en su garganta. El dolor de esa pérdida resonaba en el claro, moldeando el propio aire a su alrededor. Los demás, atraídos por el llamado del pasado, sentían la misma fuerza. Lucía vio imágenes de su propia tragedia, la lealtad quebrantada de amigos, y Rafael recordó la traición que lo alejó de su familia. De su familia. Era como si la energía del claro estuviera atrayendo todo hacia el centro, revelando sus debilidades y miedos de una manera insoportable. Y tan pronto como cada uno se enfrentó a su pasado, la oscuridad que los rodeaba se volvió palpable, un manto de terror que susurraba las verdades que habían escondido de sí mismos. El viento ahora traía voces, murmullos de las almas que se habían perdido, aullidos de dolor que resonaban en la noche. «Enfréntalo», gritó Julia, sus palabras cortando a través de la confusión y el miedo. «Si estamos juntos, podemos enfrentarlo». Con un impulso colectivo, extendieron sus manos unos a otros, creando un círculo de luz. La conexión emergió como una línea tenue contra la oscuridad creciente, y en el centro, una nueva energía comenzó a brillar, pulsando con la fuerza de los secretos compartidos. La anciana mujer sonrió, pero su sonrisa era aterradora. Ahora deben enfrentar al guardián de la verdad. Él es el que se esconde entre las sombras y alimenta el dolor. Solo reconociendo sus verdades, podrán confrontarlo. Pero recuerden, se alimenta de su miedo y de sus debilidades. Por un instante, todo quedó en silencio, y las sombras se retiraron, dando paso a un inmenso portal que se abría en el claro. En él, se formó una figura oscura, con cosas indescriptibles danzando a su alrededor, un ser tan antiguo como el tiempo, una combinación de dolor y sufrimiento, que encaraba al grupo con una sonrisa cruel. «Bienvenidos a su destino», dijo la entidad, su voz resonando como un trueno. «¿No saben a lo que se enfrentan? ¿Están listos para descubrir la verdad que las sombras ocultan?» Fue entonces que Julia dio un paso adelante, decidida. «Sí, estamos listos. Ha llegado el momento de liberar los ecos del pasado». Y así, enfrentando lo desconocido, el grupo se preparó para la batalla más aterradora de sus vidas, enfrentar al guardián de las sombras y la verdad que temían. La luz dentro de ellos brilló intensamente, una llama ardiente en la oscuridad que prometía, al final, no solo la redención, sino el rescate de almas perdidas. Mientras el portal pulsaba con una energía inquietante, la figura oscura avanzó, su forma en constante mutación, como si una tormenta de sombras estuviera en su interior. Los ojos brumosos se fijaron en Julia y sus amigos, y la voz resonó, llena de desafíos ocultos. ¿Creen que pueden escapar de lo que cargan dentro de ustedes? Cada error, cada dolor, esas son sus cadenas. Vengan, enfrenten sus verdades, o serán tragados para siempre en esta oscuridad. Julia se sintió enérgica, pero una parte de ella también temblaba. Era como si todas sus inseguridades se proyectaran en esa entidad aterradora. Pero, recordando a Clara y el sacrificio de quienes los precedieron, se detuvo para concentrarse. El poder que sentía crecer dentro de ella no era solo miedo, sino una energía de amor y conexión. «No vamos a ser dominados por ti». Lucía intervino, el valor arrebatando cualquier rastro de duda. «Sabemos lo que somos. Juntos somos más fuertes, fuertes». El guardián soltó una risa profunda, una ola de desprecio. «Muchos ya lo han intentado y han fracasado. No tienes idea de lo que estás enfrentando».
cualquier debilidad se amplificará, y sus verdades los llevarán a la ruina. Mientras la tensión aumentaba, Rafael sintió un calor intenso subiendo por su cuerpo. Siempre había luchado contra su traición, contra la certeza de que había dejado a su familia, su esencia mágica, pero no era momento de huir más. «Quítanos eso», gritó, mirando directamente al guardián. «No tienes poder sobre nosotros, porque enfrentaremos lo que somos. Un día me dejé llevar por el miedo y la duda, pero aquí estamos, juntos». Su voz se elevó, y aquellos a su alrededor formaron un círculo de luz aún más estrecho. El guardián titubeó, como si la unión de ellos fuera una fuerza disruptiva para sus planes. Comenzó a agitarse, manteniendo unida la formación de los amigos. La luz pulsaba de nuevo, más fuerte, ya que cada uno recordaba no solo su peso, sino también la energía del apoyo mutuo. «Ahora», gritó Julia, y, con un movimiento coordinado, los cuatro concentraron su fuerza y visualizaron las verdades que cargaban. Comenzaron a formarse imágenes a su alrededor, el accidente que llevó a la madre de Julia, la traición de Rafael y el dolor de Lucía al perder amigos. Las sombras comenzaron a agitarse, como si la luz reveladora las estuviera confrontando. ¿Creen que pueden romper estas cadenas con sus recuerdos? «Soy la memoria perdurable, el dolor que nunca se desvanece», rugió el guardián, pero ahora su voz tenía una fragilidad temblorosa, un rastro de miedo. «No estamos aquí para borrar el dolor», proclamó Lucía, su voz clara y fuerte. «Estamos aquí para reconocerlo. Para aceptarlo y, así, superarlo. Y del dolor, creamos fuerza». Con eso, la luz de los cuatro se elevó a un nivel ensordecedor. El resplandor se dividió en millones de partículas brillantes, cada una llevando la sombra de un lamento ululante. Las llamas de la unión quemaban el manto negro, expulsando la oscuridad a su alrededor y exponiendo al guardián en su verdadera forma, un ser de tristeza y ansiedad, ahora con sus cadenas rompiéndose. «No», rugió, su voz distorsionada, ahora más un grito de terror. «Esto no puede estar pasando. No pueden encarcelarnos», gritó Julia, enfrentando a la criatura. «No pueden existir sin nuestras verdades. Usaremos el dolor para liberarnos, y tendrás que rendirte». Y así, la luz creciente envolvió al guardián, que luchó, pero fue devorado por una combinación de amor y verdad que los amigos cultivaron. En un momento triunfante, él se derrumbó en una explosión brillante, dispersando sombras y ecos por todo el claro. Una ola de calor atravesó el aire, y la oscuridad que antes dominaba dejó de existir. Los árboles alrededor comenzaron a brillar, la noche se iluminó y una sensación de paz se apoderó del ambiente. Los susurros de acurros de aquellos que sufrieron en vida ahora eran cantos de libertad. El portal se cerró lentamente, dejando atrás un leve resplandor. «Lo logramos», murmuró Rafael, mirando a su alrededor, impresionado. «Sí, enfrentamos nuestro pasado y ahora podemos vivir de nuevo», dijo Julia, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. «Estamos libres». Clara reapareció, su semblante ahora radiante y ligero. «Ustedes rompieron el ciclo del dolor. Están listos para reescribir sus historias. Recuerden, la verdad es una luz que nunca se apaga». La anciana sonrió por última vez antes de desaparecer en la luz que ellos habían generado. Con eso, Julia, Lucía y Rafael se miraron, formando un nuevo vínculo entre ellos, una iluminación que los guiaría en sus futuros viajes. Liberados del peso del pasado, ahora estaban listos para enfrentar el mañana, guiados por nuevas verdades, una nueva esperanza y juntos, preparados para cualquier desafío que se les presentara.